Juanjo, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Hola, Victorino querido. Qué gusto enorme de escucharte, el placer enorme de este reencuentro y gracias por tus palabras que me traen los recuerdos de muchas cosas que uno ha vivido en los medios de comunicación, que lo ha hecho con tanto gusto, con tanto placer. Uno está tan identificado con eso que es nadar en aguas que uno conoce. Claro. Así que quiero agradecer tus palabras. No, al contrario. Vos sabés que yo estaba pensando, digo, Juanjo, siempre tuvimos, el otro día lo hablamos inclusive a través de tu audición, siempre estuvo el periodismo así, tan encontrado, para no decir enfrentado, encontrado en cuanto a las opiniones. Unos defienden una idea o un pensamiento, otros otra, pero en el medio de todo eso estamos viendo en los últimos días hechos de corrupción demasiado importantes, y de ese tema quería hablar yo, sobre la corrupción. ¿Siempre hubo corrupción? ¿Todos los argentinos somos corruptos? Mira, vos hablaste del enfrentamiento o cómo se encara lo que sucede en los medios de comunicación. Sí. Uno hace tantos años que está en esto que a veces pierde noción de todas las cosas que ha hecho, y cuando se encuentra con gente que tiene la misma experiencia que uno o más, le tratan de refrescar cosas, inclusive en las que uno ha sido protagonista, y a veces se olvida. Sí, sí. Los medios de comunicación cambiaron a partir de la década del 90. Mira. Indefectiblemente. Sí, sí, sí. En donde te voy a hacer recordar algo que vos lo tenés que tener muy presente. Lo que pasa es que en esta vorágine uno va teniendo memoria corta, porque es tanta la información que tenés que manejar que a veces hay cosas que se te escapan. Así es. Pero como para llegar después a la pregunta que vos me formulaste, porque no hay que esquivarle el bulto a las preguntas. Acá hay un hecho significativo. Los medios de comunicación en nuestro país tuvieron siempre una preponderancia para entretener. El objetivo fundamental era el entretenimiento, y acordate que todos los programas de la mañana, especialmente en la radio, eran de entretenimiento, y si no, a las pruebas me remito. No, totalmente, sí. Estaba Larrea en Radio Rivadavia, te lo iba a decir. Sí. Estaba Silvio Soldán, Pinocho, Splendid. Bueno, es decir, todas las figuras tenían el rol de entretenedores, conductores. Ellos manejaban la actualidad, manejaban la información, y tenían columnistas que hacían periodismo. Ajá. Esos columnistas eran los que hacían el análisis de los temas más salientes, y después cada 30 minutos estaban, como están hoy, las noticias, en donde se hacía un resumen de los temas más salientes cada 30 minutos, insisto. Ajá. ¿Qué pasó? Fue cambiando esta mecánica, y aquellos periodistas que estaban como observadores de la realidad y que tenían participación en los programas, Ajá, empezaron a tener más trascendencia, a punto tal que empezaron a tener contactos con los políticos, y se empezaron a transformar en periodistas empresarios, a punto tal que hemos llegado a la situación que estamos viviendo hoy, en donde muchos periodistas son los que tienen la primera y la segunda mañana, ya no están más los conductores. ajá. Todo esto lo vislumbró anticipadamente a quien vos nombraste, que es Alejandro Romay, Sí, sí. en donde vio con mucho tiempo de anticipación lo que iba a pasar en los medios, que iban a aparecer más radios, más canales, la torta publicitaria iba a comenzar a cortarse, lo que hace a lo privado, iban a hacer una competencia un poco desleal, iba a tener mucho más participación la política, y entonces iba la información a condicionarse. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Esto qué cosa que dijiste, Juanjo? No quiero dejarlo pasar. La participación de la política en los medios. Claro, pero además
¿cómo es posible que un hecho sea visto por un periodista u otro, tengan una observación tan distinta? Claro. Vos fíjate que el hombre este que nombraste vos, Alejandro Romay, que fue un hombre que hizo escuela, Sí, sí. tuvo la habilidad, la sagacidad de tener una frase que decía las dos caras de la verdad. Sí, sí. Es decir, te ofrecía la información con la alternativa de tener dos miradas dentro de su mismo producto. Ajá. Aquí hoy en día los periodistas, de acuerdo al lugar en donde estén trabajando, es la remarcación que hacen sobre la misma noticia. Ajá. No hay sobre la noticia lo que existió siempre, que fue el hilo conductor del locutor, el periodista, el medio de comunicación, que hacía el nexo entre el hecho y el oyente o el lector o el televidente. Ahora lo que hay es una suerte de opinión constante, se adjetiva permanentemente. Entonces tenés que tener un gran equilibrio y tenés que tener un gran conocimiento para que la información que te está llegando, insisto, a través de uno u otro medio, no desequilibre tu pensamiento, porque hay cosas que a veces no la podés creer. Claro. Y además, ante la alteración de las instituciones que estamos viviendo, hay un rol que están cumpliendo los medios de comunicación que no les corresponde, que es el de jueces y de fiscales. Ajá. Entonces se transforman en dueños de la verdad y te quieren hacer creer a vos que son dueños absolutos de la verdad. Y por otro lado, en el marco de la alteración, también algunas cosas que tendría que haber investigado y descubierto la justicia no lo hizo, sino que lo hicieron los medios de comunicación. Y nos encontramos en este intríngulis tan extraño, tan difícil, en donde aparece el tema de la corrupción, en donde todos los estamentos de la sociedad tienen alguna participación. ¿Por qué? Porque no nos podemos desentender de lo que está ocurriendo. Ajá. En cierta oportunidad, un amigo me hizo una división de 3 diferencias de cómo puede interpretarse esto. En los altos niveles, en los primerísimos niveles de poder de decisión, Ajá. está la impunidad. Sí. En la sociedad media, hablemos, dice, también de corrupción. Sí. De aquel inspector que te va a llamar la atención porque está mal estacionado o porque vos estás en un lugar inapropiado y querés acceder, entonces empieza el diálogo del arreglo. Claro. Y con menos capacidad de diálogo están los sectores más bajos, en donde también ponen de manifiesto la corrupción a través de la violencia. Efectivamente. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Que hemos perdido el norte, hemos perdido la luz, hemos perdido la frontera, y todo esto no hace nada más que caer en un gran desequilibrio que es el que estamos viviendo, en donde no sabemos qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a ocurrir. Y en el marco a veces de la información, de la primicia, sacamos adelante información sin el chequeo necesario, sin la espera suficiente de la justicia. ¿Por qué? Porque está todo absolutamente alterado. Uh-huh. Y esto es lo que provoca hasta una observación aguda desde el exterior hacia nuestro país. Es cierto. Nosotros es como que estamos acostumbrados a este movimiento pendular, que nos duele, nos llama la atención, pero seguimos viviendo en ese movimiento pendular. Y desde afuera nos miran y nos dicen, no podemos creer lo que le está pasando a Argentina. Un país tan rico, un país en donde hay gente que tiene un pensamiento especial, un razonamiento como ninguno en el resto de América. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es eso, una gran turbulencia, y de tiempos inmemoriales estamos siempre pensando en que vamos a salir y no salimos. También nos creemos más de lo que somos, y en este orden y desequilibrio aparece todo. Claro. Pues y hay es lo que nos toca vivir.
Sí, sí, es lo que nos toca vivir. No, yo generalizaba un poco, me quedan pocos minutos, pero no importa, que generalizaba un poco en cuanto a que si todos somos o no corruptos, porque vos viste que durante muchos años la gente siempre cuando acciona, cuando ve accionar a la justicia, descree, no cree. En un tiempo creyó mucho en nosotros, todavía tenemos cierta importancia para la gente. De hecho, que cuando uno, qué sé yo, mira la historia, creo que lo conversamos contigo también, va a ver que el periodismo ha hecho muchas cosas. Tenés el caso del Watergate, por ejemplo, el del Wikileaks también, ¿no es cierto? En Brasil mismo. Bueno, aquí en Argentina, está bien que tiene que accionar la justicia, pero la gente siempre está incrédito, tal no pasa nada. ¿Vos cómo crees que estas cosas continúan? Porque esto de que no pasa nada, pase algo o nada, nos afecta a los argentinos, va a afectar a nuestra posteridad también. Totalmente. Vos fijate que ayer, precisamente, esta pregunta está relacionada con una pregunta que le formularon al economista Esper. Sí. Y muy la duro pregunta fue, sí, pero la pregunta fue fenomenal, ¿eh? Sí. Le dijeron, siempre se reclamó que la justicia accionara. Sí, sí. La justicia está accionando y los movimientos económicos no favorecen al país. Así es. Porque el dólar sigue subiendo, sí, porque sí. el desempleo sigue creciendo, porque el hambre en los sectores más vulnerables y especialmente en los chicos, según un informe de la UCA, es grave. El problema no solo es grave hoy, sino que va a ser a futuro, porque los chicos que no comen hoy, en el futuro van a tener problemas de desarrollo mental y vamos a padecer ese problema. Entonces, ¿por qué no crecemos? No, dice. El accionar de la justicia no es por unos movimientos de último momento. Tiene que perpetuarse en el tiempo. Claro. Y la justicia también tiene que dar resultados de independencia para poder dar a conocer que está operando independientemente. Pero aunque eso existiera, no es solo no es el elemento primordial para que el país funcione. Para que el país funcione tiene que comenzar a entrar en un normal funcionamiento, valga la redundancia, la economía, la justicia, la política, la sociedad, que tiene que empezar a tener esa participación activa, que no solamente se remite al voto, sino tratar de tener un grado de preparación y de exigencia. Estamos todos involucrados, Victorero. Por supuesto, Estamos todos involucrados y hay que tomar conciencia de eso, porque si no somos protagonistas, si somos solamente protagonistas cuando votamos, estamos muy distantes de la realidad. Y yo, mirá que yo siempre digo, me quedan segundos nada más, Juanjo, y vos de esto conocés mejor que yo, pero yo siempre he dicho que no vaya a creer el ciudadano, nosotros, que no tenemos responsabilidad. Nosotros somos los máximos responsables de muchas de las cosas que nos han pasado a través de los años a los argentinos. No es solamente un día ir y colocar nuestro voto, que es la mejor arma que tenemos como ciudadanos, sino de estar detrás de cada uno de nuestros legisladores, de los jueces, en fin, del Ejecutivo, y nosotros creo que nos desentendemos de esas cosas, y bueno, pasa lo que pasa. Ha sido un gusto hablar contigo, Juanjo. Bueno, sabés que voy a querer que algún día vengas aquí a nuestro programa, nosotros iremos al tuyo, no importa, pero gusto, porque tu presencia es muy importante, porque sabés que uno aprende mucho de lo mucho que has vivido en tantos años, así que mira, yo lo que traté en mi vida es tratar de operar como una esponja, sacando lo mejor de cada una de las personas que me rodearon, desde mi rol de hijo, de nieto, al rol de padre, de compañero de trabajo. Siempre he tenido la particularidad, y le agradezco a Dios, ¿no?, de ser esponja, de tratar de absorber todo lo bueno para poder emplear un mensaje equilibrado. Y quiero agradecer tu gentileza en llamarme, Víctor. Para nada, mi querido Maderna, Juan José. Te mando un beso y un abrazo enorme. Igualmente para vos y para tu gente. Gracias, Juanjo, un abrazo enorme para vos y toda tu querida familia. Gracias, chao. Estábamos hablando con Juan José Maderna, un periodista, si los hay, ¿no es cierto?